Hola, ¿qué tal amigos? Continuando con la resolución de ejercicios del libro de mecánica de fluidos de Robert Mott, nos toca resolver el ejercicio 4.15. Dice lo siguiente: un tanque tiene un lado con pendiente, como se aprecia en la figura 4.27. Vemos aquí la figura. Calcule la fuerza resultante sobre ese lado si el tanque contiene 15.5 pies de glicerina. Además, encuentre la ubicación del centro de presión e indíquelo en un diagrama con la fuerza resultante. Entonces aquí vemos que la altura del fluido nos detalla que es de 15.5 pies de glicerina. El fluido es glicerina. Esta cara inclinada vemos que tiene una elevación de 60 grados. La base de se puede decir, este tanque es de 9.7 pies de esta vista lateral y de la vista frontal es de 11.6 pies. Entonces, aquí un dato que tenemos que tomar en consideración también, que estamos hablando del fluido que es la glicerina. Entonces, como se ha hecho en videos anteriores, lo primero que hay que hacer es detallar los datos. Tenemos el ángulo, aquí el ángulo de elevación o de inclinación de esta cara del tanque. Lo que nos pide hallar es la fuerza resultante, donde actúa la fuerza resultante del fluido con el respectivo centro de presión. Aquí tenemos la altura de la glicerina que nos dice que es de 15.5 pies, el centro de presiones que toca buscar y el peso específico de la glicerina, que estamos en unidades en el sistema inglés, es de 78.5 libras sobre pie cúbico. Entonces aquí hemos detallado con una gráfica para que se vea un poco más detallado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular lo que es la longitud del lado inclinado, toda esta longitud, pero únicamente donde actúa el fluido prácticamente, o hasta donde llega la glicerina, que es de justo donde está esta cota hasta el último, hasta el inicio o la base del tanque. Entonces tenemos aquí una explicación breve que se puede obtener esto por trigonometría, antes de aplicar alguna fórmula que se ve en este tema de compuertas. Por ejemplo, si ven este ángulo que está aquí, es de 60 grados. Si yo completo el ángulo hasta la altura, se puede decir, del fluido, ¿qué ángulo tendría que tener aquí? 30 grados para completar todo el ángulo recto, que es de 90 grados. Entonces aquí, si asumimos o damos por sentado que aquí hay 30 grados, aquí se forma 90, ¿qué grados tiene que haber acá? Justo donde estoy señalando el cursor. Aquí tendría que haber 60 grados. Entonces, si aquí hay 60 grados, simplemente puedo aplicar lo que es la función de seno de 60 grados utilizando trigonometría. Vamos a trabajar con estos ángulos aquí, el 60 grados aquí, de esta esquina de aquí arriba. Si nos damos cuenta, es como que recorramos esta altura, la recorremos hasta este nivel. Nos da como, o se forma más bien un triángulo rectángulo. Entonces, estos 60 grados, vamos a obtener toda esta cara inclinada, que esa es la longitud que nos interesa. Entonces, seno de 60 grados opuesto o cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí le ven? Aquí estamos igual más detallado. Aquí están los 60 grados. Opuesto, que es este cateto de aquí, cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería la altura dividido para esta longitud de la cara inclinada. Entonces aquí hacemos un despeje simplemente. Esto seno de 60 grados que está de este lado pasa al otro lado a dividir. Y esta longitud de la cara inclinada pasa al otro lado eh, como respuesta. Entonces tenemos que este nos quedaría para hacer los cálculos que la altura del fluido dividido para seno de 60 se va a obtener el lado de esta cara inclinada. Aquí simplemente, como si tenemos los datos, reemplazamos. El HC sería el 15,5 pies, que es la altura de la glicerina, dividido para el seno de 60 grados, dando que esta longitud, justo hasta donde llega el fluido de la cara inclinada, es de 17,90 pies. Ya continuamos, una vez teniendo esa longitud, continuamos con el segundo cálculo. Nos pide hallar o necesitamos el dato del área inclinada en contacto con el fluido. O sea, toda esta área. Tenemos, se puede decir, el alto, faltaría el ancho. Y al principio el ejercicio nos dice que esta vista lateral, o sea, viendo la cara inclinada desde el costado derecho de la pantalla, nos dice que el ancho es de 11,6 pies. Entonces aquí, para calcular el área, tenemos que multiplicar ese 11,6 pies por el 17,90, que es lo que hemos calculado
de la cara inclinada y nos da un área de 207,64 pies cuadrados. Una vez que tenemos esa área, nos vamos a la fórmula de fuerza resultante, donde nos dice que es igual el peso específico por la altura del fluido dividido para 2 y por el área. Entonces, el peso específico ya lo tenemos por aquí, 78,5 libras sobre pie cúbico. Multiplicamos por la altura del fluido, que ya vimos que eran los 15,5 pies, dividido por 2 y por el área que lo calculamos hace un momento, 207,64 pies cuadrados. Entonces eso nos da una fuerza resultante de 126.322,98 libras. Una vez que tenemos la fuerza resultante, otra respuesta que nos pide este ejercicio es hallar el centro de presiones. Entonces, para hallar el centro de presiones, aplicamos lo que es ciertas fórmulas que ya están establecidas por este libro, en donde nos dice que la altura, para hallar el centro de presión podemos utilizar el dato de la altura del fluido. En este caso, si queremos medir o queremos establecer el centro de presión midiendo desde la superficie, aplicamos o multiplicamos la altura por 2/3. O lo mismo que decir 2/3 por 15,5 pies para este ejercicio. Y nos dice que el centro de presión, midiéndolo desde la superficie, o sea, desde aquí en la superficie, está a 10,33 pies. Justo aquí donde se, de 10, desde la superficie hasta llegar a los 10,33 pies, se encuentra el centro de presión. O a su vez, calculándolo desde el fondo del tanque. Utilizamos la misma medida, los 15,5 pies, que es la altura del fluido total, dividido para 3. Y me da 5,16 pies, pero midiéndolo desde el fondo del tanque. De igual forma, podemos calcular lo que es el centro de presiones, no utilizando la medida de la altura del fluido, sino el lado donde actúa el fluido. En este caso, salió en la cara inclinada de esta compuerta. Igual, como ya calculamos la cara inclinada que mide 17,90, es toda esta longitud aquí, podemos calcular, no sé si aquí se puede apreciar el centro de presiones donde viene a dar. O sea, es prácticamente es equivalente la medida que se calcula a lo que se obtiene. Si vemos que aquí, justo en esta línea del centro de presión, es básicamente, tiene que coincidir si lo calculamos utilizando la altura del fluido o utilizando el lado, en este caso, la cara inclinada. Justamente aquí actúa el centro de presión donde está el cursor, pero igual toca calcularlo. En este caso tomamos la medida de la cara inclinada, que son los 17,90 pies. Y si vemos que el cálculo es parecido o sea, la fórmula es parecida, es estandarizada. Se multiplica por 2/3, ya no es la altura, sino esa longitud. Y me da 11,93 pies. Quiere decir que asimismo medido desde la superficie, es decir, para calcular el centro de presión, medido aquí desde la superficie hasta justo aquí donde coincide el centro de presiones, son 11,93 pies. O lo puedo medir desde la base, que al igual que en el caso anterior, se utiliza esa longitud dividido para 3. En este caso, 17,90 pies dividido para 3. Me da 5,96 medidos del fondo del tanque. Y en el gráfico, esa medida va desde aquí hasta justo antes de llegar al centro de presión. Entonces, es justo aquí donde actúa el centro de presión. Y aquí se obtienen todas las respuestas a este ejercicio. Tengo lo que es la fuerza resultante, el área y las medidas para llegar al centro de presión. Justo en esta gráfica de aquí, que la voy a ampliar para que se vea un poco más detallada. Aquí se puede ver todas los valores obtenidos, tanto tomando como consideración la altura del fluido o la cara inclinada. Si vemos aquí, coinciden básicamente. Si vemos que no son las mismas longitudes, es por el ángulo de inclinación, pero si hacemos una proyección, coincide. Justo aquí actúa el centro de presión, perpendicular a la cara inclinada. Y de esta forma se resolvería este ejercicio.